¿Te has dado cuenta de cómo ciertos nombres insisten en volver, no porque la persona esté presente, sino porque algo dentro de ti aún espera? Espera una explicación que tenga sentido, espera un gesto que nunca llegó, espera en el fondo que el pasado se reorganice y demuestre que no te equivocaste. Pero el pasado no cambia, y mientras esperas, algo sucede en silencio. Te pierdes. Hay gente que cree que lo difícil es olvidar, pero no lo es. Lo difícil es darse cuenta de que no estás intentando olvidar a alguien, sino recuperar quién eras antes de desmoronarte por esa persona, porque en algún momento, sin darte cuenta, dejaste de elegirte a ti mismo, y ahora, incluso lejos, esa ausencia sigue ocupando un espacio que debería ser tuyo. Ella sabía que él no iba a llamar, pero aún así revisaba el móvil, no porque realmente esperara, sino porque renunciar a esa espera era admitir algo peor, que se había acostumbrado a existir en la órbita de alguien que nunca la había puesto en el centro. Y cuando te acostumbras a eso, volver a ti misma parece un territorio extranjero, un lugar desconocido, aterrador. Él guardaba los mensajes antiguos, las releía de vez en cuando, buscando señales de que había sido importante, buscando pruebas de que no lo había inventado todo ella sola. Pero las palabras seguían siendo las mismas, y la sensación también, la de haberlo dado todo por alguien que nunca lo pidió, nunca lo prometió, nunca se quedó. Y aún así, algo en ella insistía en volver a ese lugar vacío, como si fuera posible encontrar allí lo que nunca estuvo. Eso no es amor, eso es apego, y el apego no tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo, con la parte de ti que aprendió, mucho antes de ese vínculo, que tenía que esforzarse para merecer atención, que tenía que ser útil, disponible, comprensivo, siempre disponible, siempre comprensivo, para no ser descartado. Y cuando alguien confirma ese miedo, cuando alguien realmente te descarta, no es solo la relación lo que duele, es la creencia más profunda sobre ti mismo la que se confirma. No soy suficiente. Carl Jung pasó su vida estudiando por qué repetimos ciertos patrones, por qué elegimos a quienes nos hacen daño, por qué insistimos donde no se nos ve, y descubrió algo inquietante. No estás aferrándote a la persona que se ha ido, te estás aferrando a una imagen, una proyección, una necesidad emocional tan antigua que ni siquiera recuerdas cuándo comenzó. Y mientras no veas eso, seguirás volviendo, no al otro, a la herida, porque el inconsciente no entiende el tiempo. No sabe que has crecido, todavía cree que necesitas resolver algo que quedó pendiente allá atrás, cuando eras niño y aprendiste que el amor era condicional, que la atención era algo que había que ganarse, que solo importabas cuando hacías todo bien. Y ahora, de adulto, repites. Eliges a quien no te elige, insistes donde no te valoran, y crees que eso es amor, cuando en realidad es un intento desesperado por reescribir una historia que nunca fue tuya para empezar. Pero ¿y si te digo que soltar no es olvidar? Que no se trata de dejar de sentir, o fingir que no duele, o convencerte a ti mismo de que nunca importó. ¿Y si soltar es, en realidad, dejar de perderte? Mirar hacia adentro y reconocer, me abandoné, me apagué, me anulé, y ahora por primera vez voy a elegir volver. Este vídeo no te dará una fórmula, no te prometerá que en 7 días estarás curado, porque soltar no es un evento, es un proceso, es un descenso, es una excavación dolorosa y necesaria por las capas más profundas de tu psique, donde viven las creencias que nunca has cuestionado, los miedos que nunca has nombrado, las necesidades que nunca has atendido. Y Jung nos guiará en este descenso, no con respuestas fáciles, sino con la verdad más difícil. No has perdido a nadie, te has perdido a ti mismo, y ahora puedes encontrarte, porque hay algo más poderoso que ser elegido por alguien. Es dejar de necesitar esa elección para existir, es habitar tu propio valor sin pedir permiso, es mirarte al espejo y reconocer, soy suficiente, siempre lo he sido, y quien no lo ha visto, solo ha revelado su propia ceguera, no mi falta. ¿Estás listo para este viaje? Porque lo que viene a continuación va a cambiar todo lo que creías sobre el amor, sobre el apego, sobre ti mismo. Va a doler, pero te liberará, y al final no serás la misma persona que ha dado al play en este vídeo. Serás alguien que finalmente ha vuelto a casa, no a la casa de otra persona, a la tuya propia. Y todo comienza con una pregunta que has evitado hacerte.
¿Qué es lo que realmente estás reteniendo? La respuesta más común cuando alguien no puede soltar es: todavía amo a esa persona. Y eso puede ser cierto, pero no es toda la verdad, porque el amor, en su sentido más profundo, no aprisiona. No te hace volver obsesivamente al celular, no te despierta a las 3 de la madrugada con un nudo en el pecho, no te convierte en alguien que revive conversaciones antiguas buscando señales de que le importabas. El amor verdadero se expande, libera, te permite existir plenamente, incluso cuando la otra persona ya no está a tu lado. Así que si estás atrapado, si cada intento de seguir adelante parece imposible, no es amor lo que estás reteniendo, es otra cosa. Algo más antiguo, más visceral, más inconsciente. Carl Jung lo llamó proyección, y es uno de los conceptos más importantes para entender por qué sigues volviendo a alguien que ya se ha ido. La proyección no es una mentira, no es una ilusión consciente, es un mecanismo psicológico profundo en el que depositas en el otro cualidades, características y necesidades que en realidad te pertenecen a ti o a tu historia emocional no resuelta. Miras a esa persona y no ves quién es realmente. Ves un símbolo, una respuesta, una posibilidad de curación para algo que se dañó mucho antes de conocerla. Piénsalo así: conoces a alguien. En los primeros días, en las primeras semanas, hay una conexión, algo que parece especial. Sientes que finalmente has encontrado a alguien que te entiende, alguien que te ve de verdad. Y eso te conmueve profundamente porque, en el fondo, has pasado años sintiéndote invisible. Años intentando que te vieran, te valoraran, te eligieran, y ahora por primera vez parece que alguien te ve. Pero aquí está el problema. Lo que sientes no tiene que ver necesariamente con quién es esa persona. Tiene que ver con lo que representa para ti. Tiene que ver con la antigua necesidad de ser visto que finalmente ha encontrado un rostro en el que proyectarse. Y al principio, funciona. La proyección te alimenta. Te sientes vivo, completo, importante. Pero las proyecciones son insostenibles, porque la persona real, con sus limitaciones, sus propias heridas, sus propios miedos, eventualmente aparecerá. Y cuando aparezca, cuando no corresponda a la imagen que has creado, te sentirás traicionado, sentirás abandono, sentirás que has perdido algo precioso, pero la verdad es que nunca tuviste lo que imaginabas tener, tenías una proyección. Y ahora estás sufriendo no por la pérdida de la persona real, sino por la ruptura de la fantasía. Jung decía que mientras no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando no reconoces la proyección. Repites, siempre eliges el mismo tipo de persona, siempre vives el mismo tipo de decepción. Y crees que el problema está en los demás, que tienes mala suerte en el amor, que las personas son desagradecidas, pero el patrón no está fuera, está dentro, y seguirá repitiéndose hasta que lo enfrentes. ¿Qué proyectaste en esa persona? Tal vez la capacidad de hacerte sentir importante. Quizás la promesa de que finalmente serías suficiente para alguien. Quizás la fantasía de que si esa persona te amara, podrías dejar de dudar de ti mismo. Quizás la silenciosa esperanza de que a través de ella arreglarías todo lo que se rompió allá atrás, en la infancia, cuando aprendiste que el amor era algo que se conquistaba con esfuerzo, con sacrificio, con la anulación de uno mismo. Hay personas que proyectan en el otro la figura del padre que nunca las aprobó. Entonces, pasan toda la vida tratando de demostrar su valía a parejas emocionalmente distantes, críticas, imposibles de satisfacer, porque inconscientemente creen que si logran que esa persona las valore, finalmente sanarán esa vieja herida, demostrarán que son dignas, arreglarán el pasado. Pero no será así, porque no estás lidiando con tu padre, estás lidiando con una pareja que tiene sus propios problemas y que no pidió cargar con el peso de tu historia. Hay personas que proyectan la figura de la madre que nunca les dio afecto. Entonces, eligen parejas frías, indiferentes, emocionalmente inaccesibles, y se frustran cuando no reciben el cariño que esperaban. Pero lo que buscan no es cariño adulto, recíproco, maduro. Es el cariño que no recibieron cuando tenían 5 años, y ninguna relación puede llenar ese vacío porque el vacío no es del presente, es del pasado, y solo tú puedes volver allí y cuidar al niño que se quedó esperando.
Hay personas que proyectan su propio rechazo, se sienten inadecuadas desde siempre. Entonces, eligen a quienes confirman esa inadecuación, porque en el fondo, por más doloroso que sea, hay una extraña seguridad en ser rechazado. Al menos es familiar, al menos sabes cómo navegar en ese territorio. Ser amado de verdad, ser valorado sin esfuerzo, sería aterrador, porque desafiaría todo lo que crees sobre ti mismo. Y el inconsciente prefiere el dolor conocido a lo desconocido, aunque lo desconocido sea bueno. Entonces, cuando dices, no puedo olvidar a esa persona, ¿qué estás diciendo realmente? Que no puedes disolver la proyección, que no puedes separar la imagen idealizada de la persona real, que todavía crees que si vuelves, si insistes, si le das otra oportunidad, tal vez esta vez la fantasía se haga realidad. Pero no será así, porque la persona que amas no existe. Has creado una versión de ella en tu mente, y esa versión se construyó con los ladrillos de tus necesidades insatisfechas, tus miedos sin nombre, tus heridas sin curar. Y mientras mantengas esa imagen seguirás atrapado, porque no estás reteniendo a alguien de carne y hueso, estás reteniendo un símbolo, y los símbolos tienen poder sobre nosotros mientras permanecen inconscientes. Jung dedicó su vida a enseñar que el camino hacia la liberación es sacar a la luz lo que está en las sombras, nombrar, reconocer, aceptar, y entonces, solo entonces, elegir de otra manera. Mira a la persona a la que no puedes soltar. Ahora quita todas las cualidades que le has atribuido. Quita la imagen de quien querías que fuera. Quita las conversaciones que imaginaste y que nunca ocurrieron. Quita las promesas que leíste entre líneas, pero que nunca se dijeron. Quita todo lo que es proyección. ¿Qué queda? ¿Quién es esa persona en realidad? ¿Te veía? ¿Te valoraba? ¿Te trataba con el respeto que mereces? ¿O pasaste todo el tiempo tratando de convertirla en la persona que necesitabas que fuera? La respuesta a estas preguntas no es para juzgar al otro, es para liberarte, porque cuando reconoces la proyección, algo cambia. La carga emocional disminuye, la obsesión pierde fuerza, empiezas a ver con más claridad, y esa claridad, por dolorosa que sea al principio, es el primer paso para recuperarte, porque no puedes soltar lo que no reconoces que estás agarrando. Y lo que estás reteniendo no es una persona, es una necesidad, una esperanza, una parte de tu historia que aún pide ser vista, acogida, integrada. Y aquí está la parte más importante: reconocer la proyección no es un fracaso, no es prueba de que seas inmaduro, necesitado o desesperado, es simplemente humano. Todos proyectamos, es parte de cómo nos relacionamos con el mundo. El problema no es proyectar, el problema es no ser consciente de ello. Es vivir años, décadas, toda una vida persiguiendo imágenes, fantasías, símbolos, y nunca pararse a preguntarse, ¿qué es lo que realmente estoy buscando? ¿Y por qué busco fuera lo que solo puedo encontrar dentro? Entonces, tal vez la pregunta no sea, ¿cómo hago para olvidar a esa persona? Quizás la pregunta sea, ¿qué parte de mí representaba esa persona? ¿Qué necesidad emocional deposito en ella? ¿Y cómo puedo ahora ocuparme de esa necesidad por mí mismo, sin esperar que alguien la satisfaga por mí? Porque cuando dejas de esperar que el otro te complete, algo fundamental cambia. Dejas de mendigar amor, dejas de aceptar migajas, dejas de conformarte con alguien que solo te valora cuando le conviene, y empiezas, por primera vez, a preguntarte qué es lo que realmente mereces, no lo que tus padres te enseñaron a aceptar, no lo que tus heridas te condicionaron a tolerar, sino lo que tú, como ser humano pleno, consciente y digno, realmente mereces. Y esa pregunta abre una puerta que estaba cerrada mientras tú estabas ocupado persiguiendo proyecciones, una puerta que no lleva al exterior, a otra relación, a otra oportunidad, a otra persona que tal vez esta vez funcione, sino al interior, al único lugar donde puede producirse la verdadera curación, a ti mismo. Pero para atravesar esa puerta, tienes que enfrentarte a algo aún más difícil que reconocer la proyección. Tienes que volver al momento en que todo comenzó, al lugar donde se formó la herida, porque el apego de hoy tiene raíces antiguas y esas raíces tienen un nombre. Nadie nace con la necesidad de demostrar su valía. Nadie nace creyendo que el amor es algo que se conquista a través del sacrificio, la anulación, el esfuerzo continuo y silencioso.
Eso se aprende. Y generalmente se aprende muy temprano. Tan temprano que ni siquiera recuerdas el momento exacto en que interiorizaste esa creencia. Pero está ahí, grabada profundamente, operando entre bastidores en cada elección amorosa que haces. Y hasta que identifiques esa creencia, le pongas nombre, entiendas de dónde viene, seguirá eligiendo por ti. El niño que no fue visto desarrolla una necesidad de atención. El niño que no fue validado aprende a buscar la validación en todas partes. El niño que se dio cuenta de que el amor de sus padres era condicional, dependía de buenas notas, de buen comportamiento, de no molestar, de no llorar, de no pedir demasiado, interioriza una ecuación devastadora. Solo soy amable cuando cumplo con las expectativas, cuando soy útil, cuando no doy trabajo. Y ese niño crece, se convierte en adulto y sigue actuando según esa ecuación sin darse cuenta. Freud decía que el niño es el padre del hombre, que el adulto que eres hoy ha sido moldeado por el niño que fuiste. Y Jung añadió que las heridas no integradas de la infancia se convierten en patrones inconscientes en la vida adulta. Así que cuando eliges repetidamente parejas que no te valoran, no estás siendo masoquista, no estás siendo tonto, estás siendo leal. Leal al niño que aprendió que ese tipo de amor, condicional, inestable, difícil, es el único amor disponible, es el único amor que reconoces como familiar. Hay algo profundamente perturbador en ello, porque significa que no estás eligiendo a quien te hace daño por casualidad, lo estás eligiendo porque en algún nivel inconsciente ese dolor te resulta familiar, es seguro, es el territorio que has aprendido a navegar. Y aunque duela, aunque te destruya poco a poco, hay una extraña previsibilidad en ello. Sabes lo que te espera, sabes cómo funciona. Ser amado de verdad, ser valorado sin esfuerzo, sería algo extraño, desconocido. Y el inconsciente teme lo desconocido, incluso cuando lo desconocido es bueno. ¿Recuerdas la primera vez que te diste cuenta de que tu amor no era suficiente? No en la relación adulta, antes, mucho antes. Tal vez fue tu padre, que nunca tenía tiempo, que llegaba cansado y no quería hablar, que respondía con irritación cuando intentabas enseñarle el dibujo que habías hecho en el colegio, que te miraba con decepción cuando no cumplías sus expectativas. Y tú, pequeño, llegaste a la conclusión a la que llegan todos los niños en esa situación: el problema soy yo. Si fuera mejor me prestaría atención. Si fuera diferente, me querría como yo necesito. O tal vez fue tu madre, la madre que te amaba, pero de forma asfixiante, que te hacía sentir que solo importabas mientras llenaras su vacío emocional, que te ponía en el papel de cuidador emocional incluso antes de que tuvieras edad para cuidar de ti mismo. Que aprendiste que tu valor estaba en satisfacer las necesidades de los demás, en ser útil, en anularte para que el otro se sintiera bien. Y cuando creciste, repetiste, elegiste parejas que necesitaban ser salvadas, cuidadas, arregladas, y te perdiste en el proceso, una vez más. O tal vez fue más sutil, ningún trauma explícito, solo pequeñas y constantes ausencias. Padres que estaban presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. Que nunca te preguntaron cómo te sentías realmente, que nunca validaron tus emociones, que te enseñaron sin palabras que los sentimientos eran inconvenientes, que debían guardarse, que debías ser fuerte, independiente, no necesitar a nadie. Y aprendiste. Aprendiste también que ahora de adulto ni siquiera puedes pedir ayuda, ni siquiera puedes decir, estoy sufriendo, porque en algún lugar el niño que hay dentro de ti todavía cree que necesitar a alguien es un signo de debilidad. Y aquí está el punto crucial. Esas heridas no son culpa tuya. Tú no elegiste nacer en esa familia. No elegiste tener esos padres con sus propias limitaciones, sus propias heridas sin curar. Eras un niño, vulnerable, dependiente. E hiciste lo que hacen todos los niños. Te adaptaste. Desarrollaste estrategias de supervivencia emocional. Aprendiste a comportarte de manera que minimizara el dolor, el rechazo, el abandono. Y esas estrategias funcionaron. Te mantuvieron vivo emocionalmente. Pero el problema es que nunca actualizaste el sistema. Sigues usando las mismas estrategias ahora de adulto, en contextos completamente diferentes. Y lo que te protegió cuando eras niño, ahora te aprisiona. Carl Jung llamaba a estas estrategias complejos. Son núcleos emocionales cargados,
formados en la infancia, que se activan automáticamente cuando algo en el presente resuena con el pasado. Así que cuando conoces a alguien que te ignora, que te menosprecia, que te trata como algo opcional, lo que ocurre después no es racional, es visceral. El complejo se activa y de repente tienes 8 años otra vez, intentando ganarte el amor de un padre distante. Vuelves a tener 10 años, intentando ser lo suficientemente bueno para que tu madre finalmente te vea de verdad, y actúas desde ese lugar, no desde el adulto consciente que eres hoy, sino desde el niño herido que aún vive dentro de ti. Y ese niño tiene mucho miedo, miedo a ser abandonado de nuevo, miedo a no ser suficiente de nuevo, miedo a intentarlo y fracasar de nuevo. Así que te aferras, te agarras, aceptas lo inaceptable. Porque en la lógica infantil, el amor malo es mejor que la ausencia total de amor. Las migajas son mejores que el hambre. Y tú, adulto, sigues aceptando migajas porque el niño que hay dentro de ti aún no sabe que se merece la comida completa. El apego que sientes hoy no nació hoy, nació hace décadas. Y el rostro que ves cuando piensas en esa persona que no puedes olvidar, tal vez no sea su rostro. Tal vez sea el rostro de quien te hizo daño primero. De quien te enseñó que el amor era condicional. De quien te hizo creer que tenías que ser diferente para ser amado. Y mientras no reconozcas esto, seguirás buscando en el presente la resolución de algo que pertenece al pasado. Hay una frase de Jung que debería estar grabada en la pared de todos los consultorios. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Cuántas veces has dicho, siempre elijo mal? ¿Cuántas veces te has preguntado por qué repites el mismo tipo de relación? ¿Cuántas veces has sentido que estás atrapado en un ciclo del que no puedes salir? No es el destino, no es mala suerte, es el inconsciente actuando, es la vieja herida buscando una solución, y no la encontrará en el otro, solo la encontrará en ti. Entonces, ¿qué hacer al respecto? ¿Cómo romper un patrón tan arraigado, tan automático, tan invisible? El primer paso es el más difícil, dejar de culpar al otro, dejar de poner toda la responsabilidad en esa persona que te hizo daño, porque sí, te hizo daño. Sí, podría haber actuado de otra manera. Sí, te merecías más. Pero mientras toda la atención se centre en el otro, no estás mirando hacia ti mismo. No estás viendo la herida. No estás reconociendo el patrón. Y sin reconocerlo, no hay forma de transformarlo. El segundo paso es aún más doloroso. Sentir. Sentir de verdad. No huir, no anestesiarte, no racionalizar, sino permitir que el dolor aflore. Permitir que la ira aparezca, permitir que la tristeza te atraviese, porque estas emociones no solo tienen que ver con la relación que ha terminado, tienen que ver con todas las relaciones que han terminado antes, tienen que ver con todas las veces que no te han visto, todas las veces que no fuiste elegido, todas las veces que te anularon creyendo que así serías amado. Y el tercer paso, el más transformador, hablar con el niño que fuiste, no metafóricamente, literalmente, cerrar los ojos, visualizarte pequeño a la edad en que aprendiste que el amor era difícil y decirle a ese niño lo que necesitaba oír y nunca oyó. Eres suficiente, siempre has sido suficiente. El problema nunca ha sido tú, han sido las limitaciones emocionales de quienes debían haberte cuidado. Y ahora estoy aquí, te veo, te valoro y nunca más te abandonaré. Porque eso es lo que ocurre cuando te pierdes en relaciones destructivas. Estás abandonando al niño que hay en ti. Te estás traicionando a ti mismo. Estás eligiendo al otro por encima de ti, una vez más. Y mientras sigas haciéndolo, seguirás atrayendo a personas que confirman que no importas. Porque el mundo exterior es un espejo del mundo interior. Y si no te valoras a ti mismo, elegirás a quienes tampoco te valoran. Pero aquí está la buena noticia. La única buena noticia en todo este proceso. Puedes cambiarlo, no cambiando al otro, no esperando a que despierte y se dé cuenta de tu valor, sino cambiando la forma en que te relacionas contigo mismo. Porque cuando curas la herida original, cuando dejas de buscar fuera lo que solo puede venir de dentro, algo cambia. Dejas de aceptar cualquier cosa, dejas de conformarte con quienes te tratan mal, dejas de creer que mereces menos que lo mejor. Y cuando eso cambia, el tipo de persona que atraes también cambia.
porque ya no estás vibrando en la frecuencia de la carencia, estás vibrando en la frecuencia de la integridad. Pero para llegar allí, necesitas enfrentarte a algo aún más aterrador que la herida de la infancia. Necesitas mirar la parte de ti mismo que siempre has negado, la parte que te da vergüenza, la parte que cree que no es suficiente, la parte que tiene tanto miedo al rechazo que prefiere anularse antes que correr el riesgo de ser vista. Jung llamaba a esa parte la sombra, y es de ella de la que tenemos que hablar ahora. Hay una parte de ti que nunca muestras, una parte que ocultas incluso a ti mismo, una parte que se avergüenza de existir, que cree que si alguien la viera de verdad, huiría. Esa parte no es mala, no está enferma, no está equivocada, pero aprendiste muy pronto que era inaceptable. Así que la reprimiste, la encerraste, fingiste que no existía, y ahora opera en las sombras controlando tus decisiones sin que te des cuenta. Carl Jung dedicó décadas al estudio de esta parte oculta de la psique humana. La llamó sombra y dijo algo que debería estar escrito en letras mayúsculas: no hay luz sin sombra y no hay totalidad psíquica sin imperfección. La sombra no es solo los aspectos negativos que rechazas, es todo lo que no te permites ser, todo lo que juzgas como inaceptable, débil, vergonzoso. Para algunas personas la sombra es la ira, porque aprendieron que expresar ira significaba ser una mala persona, así que se lo tragaron, sonrieron cuando querían gritar, aceptaron lo inaceptable porque defenderse parecía agresivo, y ahora la ira está ahí, acumulada, sin digerir, filtrándose en resentimientos silenciosos, en amargura crónica, en una sensación constante de injusticia que nunca pueden nombrar. Para otras personas, la sombra es la vulnerabilidad, porque aprendieron que necesitar a alguien era una debilidad, que llorar era ser frágil, que pedir ayuda era admitir el fracaso. Así que se convirtieron en fortalezas andantes, independientes hasta el extremo, incapaces de abrirse, y se preguntan por qué se sienten tan solas, por qué nadie puede acercarse de verdad. Pero ¿cómo va a acercarse alguien si has construido muros tan altos que ni siquiera tú puedes ver por encima de ellos? Y hay personas cuya sombra es precisamente eso, la creencia profunda y silenciosa de que no son suficientes, que hay algo fundamentalmente malo en quien eres. Y esa es quizás la sombra más dolorosa de todas, porque no importa lo que consigas, lo que logres, cuántas personas digan que eres increíble, en el fondo una voz susurra: si supieran quién soy realmente me dejarían. Esa voz no surgió de la nada, fue plantada por alguien que debería haberte amado incondicionalmente y no lo hizo, por alguien que debería haberte visto y no lo hizo, y ahora lo llevas como una verdad absoluta sobre ti mismo. Y aquí está el punto central: mientras no integres la sombra, seguirás proyectándola, seguirás buscando en los demás la validación que no puedes darte a ti mismo. Seguirás aferrándote a quienes confirman a través de la indiferencia, la negligencia, el desinterés, lo que ya crees: no soy suficiente, porque la sombra quiere ser reconocida, y si no la reconoces conscientemente, encontrará formas de manifestarse, te hará elegir a quienes te hacen daño, te mantendrá atrapado en relaciones que confirman tus peores creencias sobre ti mismo, porque al menos así, la sombra está siendo vista, aunque sea de forma distorsionada. Jung decía que preferimos ser completos en el infierno a perfectos en el paraíso, y eso suena extraño hasta que entiendes lo que quería decir. Íntegro significa completo, significa incluir todas las partes de ti mismo, incluso las partes que rechazas, y a veces, inconscientemente, eliges el infierno, relaciones destructivas, patrones autodestructivos, situaciones que te hacen daño, porque en ese infierno puedes ser íntegro. Puedes expresar, aunque sea de forma caótica, las partes de ti mismo que en el paraíso tendrían que permanecer ocultas. La ira reprimida explota en peleas. La vulnerabilidad negada se filtra en la dependencia emocional. La creencia de insuficiencia se confirma en la elección de parejas que no te valoran. Pero hay otra forma, una forma consciente, que no necesita drama, sufrimiento, repetición compulsiva para integrar la sombra. Y esa forma comienza con una pregunta simple y brutal: ¿qué es lo que más temo que alguien descubra sobre mí? La respuesta a esa pregunta es donde reside tu sombra,
Y el miedo no es que el otro lo descubra, el miedo es que tú lo descubras y tengas que enfrentarlo, y tengas que aceptar que esa parte también eres tú y que estás cansada de estar exiliada. Hablemos de las sombras más comunes en quienes no logran liberarse de vínculos destructivos. La primera es el miedo al abandono, pero no el miedo consciente, ese que reconoces e incluso verbalizas. Es el miedo visceral, tan profundamente arraigado que se ha convertido en parte de tu identidad. Es el miedo que te hace aceptar migajas porque las migajas son mejor que nada, que te hace tolerar la falta de respeto porque la falta de respeto es mejor que la soledad, que te hace suplicar por atención porque la alternativa, estar solo contigo mismo, parece insoportable. ¿Pero por qué parece insoportable? Porque cuando estás solo, sin la distracción del otro, sin la obsesión de intentar que se quede, tienes que enfrentarte al vacío interior. Tienes que sentir la soledad que ya existía mucho antes de esa relación. Tienes que enfrentarte a la sensación de que no eres suficiente compañía para ti mismo. Y eso duele más que cualquier rechazo externo, porque el rechazo externo puedes echárselo en cara al otro. Pero el rechazo interno, ese es tuyo, y no hay ningún sitio al que huir. La segunda sombra común es la necesidad de ser especial, no en el sentido saludable de reconocer tu valor único, sino en el sentido neurótico de necesitar demostrar constantemente que importas, que eres irreemplazable, que eres diferente a todos los demás. Y cuando alguien no te trata como especial, cuando alguien te pone al mismo nivel que cualquier otra persona, algo dentro de ti entra en pánico. Porque si no eres especial, ¿quién eres? Si no eres excepcional, ¿cuál es tu lugar en el mundo? Y entonces te esfuerzas, intentas más, haces más, das más, todo para demostrar que mereces un lugar destacado en la vida del otro. Pero cuanto más lo intentas, menos especial te vuelves. Porque quien necesita demostrarlo, ya ha perdido. La tercera sombra, la más difícil de admitir, es el deseo inconsciente de sufrir. Parece absurdo. Nadie quiere sufrir conscientemente. Pero inconscientemente, el sufrimiento puede ser lo único que te hace sentir vivo, lo único que te da identidad, lo único que te conecta con algo más grande que la monotonía de la existencia. Y si creciste en un entorno en el que el amor siempre se mezclaba con el dolor, en el que la atención solo llegaba después del drama, en el que la conexión se producía a través de crisis, entonces tu sistema nervioso aprendió a asociar el amor con el sufrimiento. Y ahora, en la edad adulta, las relaciones tranquilas, estables y seguras te parecen aburridas, parecen falsas, parecen insípidas, y tú las saboteas. O eliges a quien ya viene con el caos incorporado, porque al menos así sientes algo intenso, aunque sea dolor. Jung decía que la sombra es como el oro sin refinar, es valiosa, pero no la reconoces porque está sucia, mal acabada, fea. Y mientras no refines ese oro, mientras no integres esas partes rechazadas de ti mismo, seguirán controlándote entre bastidores, seguirán haciéndote elegir mal, seguirán manteniéndote atrapado en relaciones que confirman tus peores creencias, porque la sombra no quiere ser eliminada, quiere ser vista, reconocida, integrada, y creará cualquier situación necesaria para obligarte a mirarla. Entonces, ¿cómo se integra la sombra? No a través de la negación, no a través de la autoayuda superficial que te dice que pienses en positivo e ignores lo que te duele, sino a través de la confrontación honesta, a través del reconocimiento. Sí, tengo miedo de ser abandonado. Sí, me siento inadecuado. Sí, creo que no soy suficiente. Sí, una parte de mí está acostumbrada al sufrimiento y no sabe cómo vivir sin él. Y al reconocerlo, algo cambia, porque lo que sacas a la luz pierde poder sobre ti. Lo que nombras deja de ser un monstruo invisible y se convierte simplemente en parte de la experiencia humana. Pero reconocerlo no es suficiente. Necesitas dialogar. Necesitas preguntar a esas partes, ¿por qué existís? ¿Qué intentáis protegerme? ¿Qué función cumplís en mi vida? Y muchas veces la respuesta es sorprendente. El miedo al abandono no está intentando destruirte. Está intentando protegerte de volver a sentir el dolor que sentiste cuando te abandonaron por primera vez. La necesidad de ser especial no es puro narcisismo. Es un intento desesperado por compensar la sensación de que fuiste ignorado, invisibilizado,
tratado como insignificante. El deseo inconsciente de sufrir no es masoquismo, es lealtad al niño que aprendió que el sufrimiento era la única forma de recibir atención. Y cuando entiendes esto, cuando ves que estas partes no son enemigas sino aliadas inadaptadas, algo profundo se transforma. Puedes darles las gracias, puedes decir, gracias por intentar protegerme, pero ya no soy ese niño vulnerable, ahora soy adulto y puedo cuidar de mí mismo de formas más saludables. Y poco a poco, esas partes comienzan a relajarse. Empiezan a confiar en que no las abandonarás de nuevo, que no las exilarás a las sombras, que tienen cabida en tu totalidad sin necesidad de crear caos para que se las tenga en cuenta. Integrar la sombra no significa que te vas a volver perfecto, significa que te vas a volver completo. Y completo incluye todo, la luz y la oscuridad, la fuerza y la fragilidad, la confianza y el miedo. Y cuando habitas esa totalidad, cuando dejas de rechazar partes de ti mismo, ocurre algo mágico. Dejas de buscar en los demás lo que solo puede venir de ti. Dejas de necesitar que alguien te valide, porque ya te validas a ti mismo. Dejas de aceptar cualquier cosa, porque sabes lo que te mereces. Y dejas de aferrarte a quienes te hacen daño, porque finalmente comprendes que aferrarte era, en realidad, una forma de abandonarte a ti mismo. Pero hay algo aún más profundo que ocurre cuando no logras soltar, algo que va más allá de la sombra, más allá de la herida de la infancia, más allá de la proyección. Hay una traición silenciosa que cometes contra ti mismo cada vez que eliges quedarte donde no te valoran, y hasta que no nombres esa traición, hasta que no reconozcas cuánto te has abandonado a ti mismo tratando de mantener al otro cerca, no hay liberación posible. Porque el verdadero abandono no fue el de ellos, fue el tuyo. ¿Sabes que es más doloroso que ser rechazado por alguien a quien amas? Es darte cuenta de que tú mismo te rechazaste primero. Que cada vez que esa persona te trató mal y tú lo aceptaste, te estabas diciendo a ti mismo, no merezco nada mejor. Cada vez que te tragué una palabra que necesitabas decir, cada vez que fingiste que no te dolía, cada vez que te anularas para que el otro se sintiera cómodo, estabas cometiendo una traición, no contra el otro, contra ti mismo, y nadie habla de eso. Todo el mundo habla de cómo superar a quien te ha hecho daño, pero nadie habla de cómo superar el hecho de que tú lo permitiste, de que te quedaste, de que seguiste volviendo, seguiste dando oportunidades, seguiste creyendo que esta vez sería diferente. Y el problema no es juzgarte a ti mismo por ello, el problema es no reconocerlo. Porque mientras le echas toda la culpa al otro, él me hizo daño, ella no me valoró, no ves el patrón real, te hiciste daño al quedarte, no te valoraste al aceptar menos de lo que merecías. Jung tenía una frase devastadora al respecto. El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Pero, ¿y cuando la reacción es tóxica? Cuando la transformación no es crecimiento, sino disolución, cuando sales de la relación más pequeño de lo que entraste, más inseguro, más roto, más perdido, eso no es transformación, es erosión. Y fuiste cómplice de tu propia erosión cada vez que elegiste quedarte. Hablemos con brutal claridad. Cada vez que sospechaste que te estaban engañando y no lo confrontaste, te traicionaste a ti mismo. Cada vez que sentiste que no eras una prioridad, pero fingiste que todo estaba bien, te traicionaste a ti mismo. Cada vez que viste señales claras de desinterés, de falta de respeto, de indiferencia, y aún así insististe, te traicionaste a ti mismo. Y lo peor, le enseñaste al otro a tratarte mal, porque cuando aceptas lo inaceptable sin consecuencias, estás comunicando que tus límites son negociables, que tu dignidad tiene un precio, que puedes ser menospreciado siempre y cuando no seas completamente descartado. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué alguien haría eso consigo mismo? Porque en el fondo, muy en el fondo, creías que no tenías otra opción. Creías que si ponías límites, si decías que no, si exigías respeto, la persona se iría. Y la idea de quedarte solo parecía peor que la realidad de ser maltratado. Así que te adaptaste, te lo tragaste, te doblegaste, te retorciste, intentaste ser lo que el otro necesitaba, aunque eso significara dejar de ser tú mismo, y lo llamaste amor, pero no era amor,
era miedo disfrazado de devoción. Hay una dinámica psicológica específica que ocurre en estos casos. Es lo que los terapeutas llaman codependencia, pero que en el lenguaje junguiano puede entenderse como fusión psíquica. Dejas de saber dónde terminas tú y dónde empieza el otro. Sus emociones se convierten en las tuyas. Sus problemas se convierten en los tuyos. Su vida se vuelve más importante que la tuya. Y crees que eso es una conexión profunda, pero no lo es. Es una pérdida de identidad. Es una autoanulación. Es desaparecer poco a poco mientras intentas mantener al otro satisfecho, presente, interesado. Y lo más trágico, que nunca funciona. Porque cuanto más te anulas, menos atractivo te vuelves. No en el sentido superficial, sino en el sentido energético. Cuando no tienes límites, cuando siempre estás disponible, cuando aceptas cualquier cosa, dejas de ser interesante, dejas de ser desafiante, dejas de ser alguien que merece ser conquistado, te vuelves seguro, previsible. Y las personas, incluso las que dicen amarte, pierden interés en lo que ya está asegurado, pero tú no lo sabías. Pensabas que entregarte por completo era el camino, que amarte más compensaría el hecho de ser amado menos. Así que duplicaste la apuesta, prestaste más atención, más comprensión, más paciencia, más oportunidades. Y cada vez que dabas más, recibías menos. Y cada vez que recibías menos, te convencías de que tenías que dar aún más. Y así se perpetuaba el ciclo. Y te perdías cada vez más. Y empezabas a no reconocer quién te habías convertido en esa relación. Aquí reside el momento más crítico de todo este proceso de liberación, porque puedes perdonar al otro por haberte hecho daño. Puedes entender que tenía sus propias heridas, sus propias limitaciones, su propia incapacidad para amar de forma sana. Pero, ¿y tú? ¿Puedes perdonarte por haberte quedado, por haberte sometido, por haberte traicionado a ti mismo repetidamente, cada vez con más dolor que la anterior? Porque si no te perdonas, lo llevarás como culpa, y la culpa te mantendrá atado, no a la persona, sino a la versión de ti mismo que permitió todo eso. Y tal vez aquí es donde reside la verdadera resistencia a soltar. No es tanto la persona a la que no puedes olvidar, es en lo que te has convertido por culpa de ella. Es la vergüenza de haberte rebajado, es la humillación de haber suplicado afecto, es la rabia hacia ti mismo por no haberte ido antes. Y mientras no proceses esos sentimientos, mientras no los mires con compasión en lugar de con juicio, te mantendrán preso más que cualquier recuerdo del otro. Jung decía que no nos curamos haciendo que el mal se vaya, sino transformándolo en bien a través de la comprensión. Y la comprensión aquí es, hiciste lo mejor que sabías en ese momento, con las herramientas emocionales que tenías, con el nivel de autoconciencia que tenías, con las creencias que tenías. No te quedaste porque fueras débil, te quedaste porque eras demasiado leal a la creencia de que el amor era sacrificio, porque creías que tu valor estaba en lo mucho que podías aguantar, porque confundiste la resiliencia con la sumisión, y ahora, con esta comprensión, puedes elegir de otra manera. Pero elegir de otra manera requiere algo radical. Tienes que traicionar al niño que aprendió a anularse. Tienes que traicionar la creencia de que tu valor está en servir, en complacer, en no molestar nunca. Tienes que traicionar la lealtad enfermiza a los patrones familiares en los que el amor siempre venía acompañado de dolor. Y esa traición, paradójicamente, es el mayor acto de lealtad hacia ti mismo que puedes cometer, porque no estás traicionando a quien realmente eres. Estás traicionando a quien te enseñaron a ser, y tal vez necesites apoyo para hacerlo. Tal vez necesites estructuras que te ayuden a reconstruir la relación contigo mismo, a volver a aprender lo que es merecer, a desarrollar el valor de poner límites sin culpa. Esta transformación no ocurre por sí sola, requiere método, presencia, continuidad. Y si sientes que necesitas un camino estructurado para romper finalmente con este patrón de autoabandono, para aprender a elegirte sin miedo, sin culpa, sin dar marcha atrás, existe un espacio creado precisamente para eso, un proceso que te guía, paso a paso, fuera de la repetición y hacia tu propia integridad, porque soltar no es olvidar al otro, es recordar quién eres tú, y no tienes por qué hacerlo solo. Lo que importa ahora es reconocer que tienes una opción,
Una opción que quizás nunca te habías dado cuenta de que tenías. La opción de dejar de abandonarte, de dejar de traicionarte cada vez que el otro te menosprecia, de dejar de aceptar migajas y empezar a exigir, con calma y firmeza, el banquete completo, porque te lo mereces, siempre lo has merecido, y el hecho de que alguien no lo haya visto no disminuye tu valor, solo revela la ceguera ajena. Y cuando realmente interiorizas esto, cuando dejas de buscar la validación externa y empiezas a validarte internamente, algo fundamental cambia. Dejas de ser rehén de las decisiones del otro. Dejas de necesitar que vuelva, que te reconozca, que te pida perdón, porque ya te has dado todo eso. Has vuelto a ti mismo, te has reconocido, te has pedido perdón y has descubierto que siempre has estado completo, solo que no lo sabías. Pero la plenitud no significa soledad permanente. No significa cerrarse al amor. Significa aprender a amar sin perderse. Significa construir vínculos a partir de la integridad, no de la carencia. Significa permitir que el otro te elija, pero solo si esa elección es recíproca, consciente, respetuosa. Y si no lo es, ahora tienes el valor de marcharte, no con ira, no con rencor, sino con la dignidad de quien sabe que merece estar donde se le valora, y que estar solo es infinitamente mejor que estar acompañado y ser invisible. Entonces la pregunta ya no es, ¿cómo hago para olvidar a esa persona? La pregunta ahora es, ¿cómo hago para no volver a olvidarme nunca más? ¿Cómo me aseguro de que en futuras relaciones, en futuras crisis, en futuros momentos de vulnerabilidad, no vuelva a traicionarme? ¿Cómo construyo dentro de mí una lealtad tan profunda a quien soy que ninguna promesa externa pueda hacerme renunciar a mí mismo? La respuesta no es sencilla, pero comienza con un compromiso no con la perfección, sino con la conciencia, de prestar atención a cómo te sientes, de honrar tus emociones, de respetar tus límites, de salir cuando necesitas salir, de hablar cuando necesitas hablar, de existir plenamente, aunque eso moleste, aunque eso aleje, aunque eso signifique estar solo por un tiempo, porque la soledad consciente es curación, la compañía inconsciente es veneno, y así, poco a poco, empiezas a habitar un nuevo territorio. Un territorio en el que ya no eres cómplice de tu propia destrucción, en el que no aceptas que te traten como algo opcional, en el que no esperas a que el otro despierte y te vea, porque tú ya has despertado, ya te ves. Y eso lo cambia todo, absolutamente todo. Pero para consolidar este cambio, para garantizar que no sea solo una idea pasajera, sino una transformación permanente, necesitas comprender el proceso completo. Necesitas saber cómo volver a ser completo, cómo recuperar las partes de ti que quedaron atrás. Y esto tiene un nombre en la psicología junguiana. Se llama individuación. Y es de eso de lo que tenemos que hablar ahora. Jung dedicó su vida a estudiar un proceso que consideraba el más importante de la existencia humana. Lo llamó individuación. Y no es lo que parece. No se trata de volverse individualista, egoísta, cerrado en sí mismo. Es justo lo contrario. Se trata de volverse indivisible, completo. Se trata de integrar todas las partes de uno mismo, las aceptadas y las rechazadas, las conscientes y las inconscientes, las que se muestran y las que se ocultan, en una totalidad coherente. Y cuando se alcanza esa totalidad, cuando se deja de fragmentarse, tratando de complacer, tratando de encajar, tratando de ser amado, ocurre algo extraordinario. Uno se libera. Pero la individuación no es un proceso lineal. No es una lista de pasos que sigues y listo, estás curado. Es un viaje en espiral. Desciendes, encuentras algo doloroso, lo integras, subes un poco, desciendes de nuevo, más profundamente, encuentras algo aún más antiguo, lo integras de nuevo, y cada vuelta de la espiral te acerca más a tu centro, más cerca de quién eres realmente cuando no estás tratando de ser nada para nadie. Y el primer movimiento de la individuación es exactamente lo que estás haciendo ahora, reconocer que te has perdido, que durante años, tal vez décadas, has vivido en piloto automático, repitiendo patrones, cumpliendo expectativas, siendo quien los demás necesitaban que fueras. Y eso funcionó hasta cierto punto, te mantuvo a salvo, te mantuvo conectado, te mantuvo vivo,
pero no te mantuvo íntegro, porque tuviste que dejar partes de ti por el camino, la ira que no podías expresar, la vulnerabilidad que no podías mostrar, los deseos que no podías admitir, y esas partes no desaparecieron. Se quedaron allí en las sombras esperando ser rescatadas. El segundo movimiento es el más doloroso, sentir la pérdida. No solo la pérdida de la relación que terminó, sino la pérdida de todos los años en los que no fuiste tú mismo, la pérdida de todas las oportunidades que dejaste pasar porque estabas ocupado tratando de retener a alguien, la pérdida de quien podrías haber sido si no te hubieras traicionado tantas veces. Y ese duelo es necesario, porque no puedes reconstruir sin antes reconocer lo que se destruyó. No puedes avanzar sin antes honrar lo que quedó atrás. Hay gente que se salta esta etapa, intenta pasar directamente a la superación, finge que está bien, se mete rápidamente en otra relación, se sumerge en el trabajo, en proyectos, en distracciones, cualquier cosa para no sentir. Pero Jung fue claro, lo que evitas persiste, lo que niegas vuelve con doble fuerza. Así que no hay atajos. Si quieres individualizarte, si quieres convertirte en un todo, necesitas atravesar el duelo. Necesitas llorar no solo por quien se ha ido, sino por quien dejaste de ser mientras intentabas retenerlo. El tercer movimiento es el rescate. Es volver y recoger todas esas partes que abandonaste. El niño que necesitaba afecto y no lo recibió. El adolescente que necesitaba validación y fue ignorado. El joven adulto que necesitaba apoyo y solo encontró críticas. Todas esas versiones de ti mismo siguen ahí, congeladas en el tiempo, esperando a que alguien vuelva y diga, te veo, te valoro, y nunca debiste haber sido abandonado. ¿Y quién va a hacer eso? Nadie, solo tú, porque nadie más tiene acceso a esas partes, nadie más puede curarlas. Y tal vez eso sea lo más liberador y lo más aterrador de la individuación. Te das cuenta de que siempre has sido responsable de ti mismo. ¿Qué esperaste años a que alguien te salvara, te completara, te hiciera sentir entero? Pero esa persona no existe, nunca existió. Y solo te sentirás completo cuando dejes de esperarla y empieces a completarte a ti mismo. El cuarto movimiento es la integración. Y la integración no significa aceptar pasivamente todo lo que ha sucedido. Significa transformar. Significa tomar el dolor y preguntarse, ¿qué me ha enseñado esto? Significa tomar la ira y preguntarse, ¿qué está protegiendo? Significa tomar la vergüenza y preguntarse, ¿de dónde viene realmente? Y cuando respondes a estas preguntas con honestidad, cuando dejas de huir y empiezas a investigar, ocurre algo alquímico. El dolor se convierte en sabiduría, la ira se convierte en un límite saludable, la vergüenza se convierte en compasión por uno mismo. Jung utilizaba constantemente la metáfora de la alquimia. Decía que el proceso de individuación era como transformar el plomo en oro. Tomas la materia prima de tu experiencia, todo el sufrimiento, toda la confusión, todo el caos emocional, y, a través del fuego de la conciencia, la transformas en algo precioso. No porque el sufrimiento en sí mismo sea bueno, sino porque cuando lo atraviesas conscientemente, cuando le extraes sentido, dejas de ser víctima de tu historia y te conviertes en autor de ella. Y el quinto movimiento, el más hermoso, es el retorno, pero no el retorno a donde estabas antes. No puedes volver. La persona que eras antes de esa relación, antes de ese dolor, antes de ese despertar, ya no existe. Has sido transformado. Así que el retorno no es al pasado. Es hacia ti mismo, pero a un nivel más profundo. Es hacia el yo. Ese concepto junguiano que representa la totalidad de la psique, el núcleo más auténtico de tu ser, la parte de ti que siempre supo quién eras, incluso cuando lo olvidaste. Y cuando regresas al yo, cuando te reconectas con esa esencia, sucede algo extraordinario. Dejas de necesitar la validación externa, dejas de necesitar demostrar tu valía, dejas de necesitar ser elegido, porque ya te has elegido a ti mismo. Y esa elección no es egoísta, no es narcisista, es el único acto verdaderamente amoroso que existe, porque solo quien se ama de verdad puede amar al otro sin perderse. Solo quien está completo puede relacionarse sin fragmentarse, pero la individuación no es el destino final. No es que llegues allí y ya está, se acabó. Ahora eres iluminado y nunca más sufrirás. No funciona así.
Seguirás enfrentándote a retos, seguirás siendo puesto a prueba, seguirás encontrando situaciones que activan tus viejas heridas. La diferencia es que ahora tienes conciencia, ahora reconoces el patrón cuando aparece y puedes elegir de otra manera. Puedes sentir el impulso de volver, de aceptar migajas, de anularte, pero puedes respirar hondo y decir, no, esta vez no, me elijo a mí mismo. Y cada vez que haces esa elección, cada vez que te honras a ti mismo, incluso cuando es difícil, fortaleces el ser. Construyes una identidad cada vez más sólida, cada vez más coherente, cada vez menos dependiente de las circunstancias externas. Y eso no te vuelve frío, no te vuelve insensible, te hace libre, libre para amar sin apego, libre para conectarte sin perderte, libre para existir plenamente, no a pesar de tus heridas, sino a través de ellas, transformadas en sabiduría. Entonces, el proceso de soltar a quien no te merecía es, en realidad, el proceso de encontrarte a ti mismo, de volver a casa. Y el hogar no es una persona, no es un lugar, eres tú. Es esa sensación de pertenencia interna, de paz contigo mismo, de no tener que ser nada más que lo que eres. Y cuando encuentras ese hogar dentro de ti, te das cuenta de algo sorprendente. Nunca más te perderás. Puedes alejarte temporalmente, puedes distraerte, pero siempre sabrás el camino de vuelta, porque ahora conoces la dirección. Y está grabada no en la memoria, sino en el cuerpo, en el alma, en lo más profundo de tu ser. Y tal vez eso es lo que Jung quería decir cuando dijo que la vida no vivida es una enfermedad que puede matar, porque pasar toda la existencia tratando de ser amado por los demás, tratando de encajar, tratando de complacer, es no vivir, es sobrevivir. Y tú no viniste a este mundo para sobrevivir, viniste para existir plenamente, para florecer, para convertirte en quien siempre has sido, bajo todas las capas de condicionamiento, de miedo, de adaptación forzada. Pero la individuación, como ya se ha dicho, no es un proceso solitario. No tienes que hacerlo completamente solo, aislado, sin apoyo. De hecho, a menudo necesitamos espejos, personas, terapeutas, comunidades que nos ayuden a ver lo que aún está inconsciente, que nos desafíen cuando estamos cayendo en los viejos patrones, que nos recuerden quiénes somos cuando lo olvidamos. Y eso no es debilidad, es sabiduría, es reconocer que la transformación profunda ocurre en relación, no en aislamiento. Así que, si has llegado hasta aquí, si estas palabras te han llegado al corazón, debes saber que ya has empezado. El viaje hacia la individuación ya está en marcha, y lo que viene ahora ya no se trata de comprender teorías, se trata de vivir la transformación. Se trata de permitir que tu antiguo yo muera para que tu nuevo yo pueda nacer, no un nuevo tú inventado, fabricado, performativo, sino el verdadero tú que siempre ha estado ahí, esperando ser liberado. Y cuando finalmente te liberas, cuando finalmente te permites existir sin máscaras, sin defensas, sin miedo, el mundo que te rodea también se transforma, porque ya no estás vibrando en la frecuencia de la carencia, estás vibrando en la frecuencia de la plenitud, y eso lo cambia todo. Hay un momento específico en el viaje de la individuación que no se puede planificar, no se puede forzar, no tiene fecha fija, pero cuando ocurre, lo sabes, es el momento en el que miras a la persona que no podías olvidar y sientes nada, ni ira, ni rencor, ni nostalgia, ni deseo de venganza, ni fantasía de reconciliación, solo una serenidad neutral, como si estuvieras mirando a un extraño. Alguien que un día fue importante, pero que ahora pertenece a una versión de ti que ya no existe. Y ese momento no llega porque te hayas esforzado por no sentir. Llega porque finalmente te has encontrado a ti mismo. Y cuando estás en paz contigo mismo, el pasado pierde su poder. Pero esta transformación no solo ocurre en relación con el otro, ocurre principalmente en relación contigo mismo. Porque cuando dejas de buscar la validación externa, cuando dejas de medir tu valor por la forma en que los demás te tratan, tu mirada hacia ti mismo cambia por completo. Dejas de verte a través de los ojos de los demás, de los padres que nunca te aprobaron, de las parejas que nunca te valoraron, de la sociedad que siempre te exigió, y empiezas a verte con tus propios ojos, y lo que ves no es perfección, no es ausencia de defectos, pero es integridad, es coherencia, es alguien que lo está intentando,
que está aprendiendo, que está creciendo, y eso finalmente es suficiente. Jung decía que conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás, y eso se manifiesta de forma práctica, cuando integras tus propias sombras, cuando reconoces tus propios miedos, tus propias inseguridades, tus propias limitaciones. Dejas de juzgar tan duramente, no porque te vuelvas ingenuo, no porque aceptes cualquier cosa, sino porque entiendes que todos están librando batallas invisibles, que todos llevan heridas, que todos hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Y esa comprensión no te hace débil, te hace compasivo, y la compasión es lo contrario al apego, porque la compasión permite que el otro sea quien es, sin necesidad de que cambie para que tú te sientas bien. Entonces, ¿qué cambia en tu mirada? Primero, dejas de idealizar, dejas de crear versiones fantasiosas de las personas, dejas de proyectar en ellas cualidades que nunca tuvieron. Ves a quien tienes delante tal y como es, con virtudes y defectos, con capacidades y limitaciones, y decides, conscientemente, si quieres a esa persona en tu vida, no porque la necesites, sino porque la eliges, y una elección consciente es completamente diferente de una dependencia disfrazada de amor. En segundo lugar, dejas de menospreciarte, dejas de aceptar un trato mediocre creyendo que es lo máximo que mereces, dejas de agradecer las migajas como si fueran un banquete, porque ahora sabes lo que significa estar completo, sabes lo que significa valorarte a ti mismo, y cualquier cosa por debajo de eso no es una relación. Es la repetición de un patrón, y ya no estás dispuesto a repetirlo. Tercero, desarrollas lo que Jung llamaba la función trascendente. Es la capacidad de soportar tensiones opuestas sin fragmentarse, de sentir amor y decepción al mismo tiempo, de desear la cercanía, pero valorar la autonomía, de querer conexión, pero no necesitarla para sobrevivir. Y cuando logras habitar estas paradojas sin colapsar, sin necesidad de resolverlo todo inmediatamente, sin forzar respuestas simplistas, alcanzas un nivel de madurez emocional que pocos alcanzan, y esa madurez no te hace rígido, te hace fluido, capaz de adaptarte sin perderte, capaz de relacionarte sin disolverte. Pero quizás el cambio más profundo sea este: dejas de tener miedo a la soledad, no porque no desees compañía, no porque te hayas cerrado a los vínculos, sino porque has descubierto que estar solo no significa estar vacío. Has descubierto que tu propia presencia es suficiente, que puedes hacerte compañía a ti mismo, que tus pensamientos, tus reflexiones, tus silencios no son amenazas, son tesoros. Y cuando ya no tienes miedo de estar solo, nadie puede manipularte con amenazas de abandono, nadie puede chantajearte emocionalmente, porque sabes que puedes irte y que estarás bien, quizás incluso mejor, y esa paz, esa solidez interna, cambia por completo el tipo de persona que atraes, porque cuando estás completo, cuando no estás desesperado por conectar, cuando no estás tratando de llenar vacíos a través del otro, emites una frecuencia diferente. Y esa frecuencia atrae a personas que también están completas, personas que no te necesitan para sentirse completas, personas que te eligen porque quieren, no porque lo necesitan. Y ese tipo de relación, construida sobre una elección consciente y no sobre una necesidad neurótica, es la única relación que realmente se sostiene. Es la única relación que no te disminuye, sino que te expande. Hay un concepto budista que Jung estudió e integró en su psicología: el desapego. Pero el desapego no es indiferencia, no es frialdad emocional, no es no importar, es importar profundamente, pero sin apegarse. Es amar sin poseer, es desear el bien del otro sin necesidad de controlar cómo se manifiesta ese bien. Y cuando alcanzas ese estado, no todo el tiempo, porque nadie vive en equilibrio permanente, sino en momentos crecientes de claridad, te das cuenta de que nunca has necesitado olvidar a nadie, solo necesitabas dejar de aferrarte, dejar de hacer de la presencia del otro una condición para tu paz. Y entonces ocurre algo aparentemente contradictorio, pero profundamente cierto. Cuando dejas de necesitar, eres capaz de amar mejor, porque el amor sin apego es amor libre, es amor que celebra la existencia del otro sin exigirle que llene tus vacíos, es amor que no exige,
no controla, no ahoga. Irónicamente, ese es el tipo de amor que la gente quiere conservar. No porque te hayas vuelto perfecto, sino porque te has vuelto completo, y las personas completas no agotan la energía, no crean dramas innecesarios, no convierten las relaciones en campos de batalla emocionales, simplemente existen y permiten que el otro también exista. Pero esta transformación de la mirada no se detiene ahí, se extiende a todas las áreas de la vida, porque cuando cambias la forma en que te ves, cambias la forma en que habitas el mundo. Dejas de buscar la aprobación constante, dejas de vivir para complacer, dejas de sacrificar tus valores para encajar y empiezas a tomar decisiones alineadas con quien realmente eres. Y esas decisiones, por muy aterradoras que sean al principio, son las que construyen una vida auténtica, una vida que no necesita aplausos externos porque ya tiene aprobación interna. Jung pasó años estudiando lo que él llamaba el yo, ese centro de la totalidad psíquica, esa instancia más profunda del ser, y llegó a la conclusión de que el objetivo de la vida no es ser feliz todo el tiempo, no es tener éxito a los ojos de los demás, no es acumular logros. El objetivo de la vida es convertirse en quien siempre has sido, es realizar tu naturaleza más profunda, es individualizarse. Y cuando estás en ese camino, cuando estás alineado con tu ser, las circunstancias externas pierden el poder de desestructurarte. Puedes pasar por pérdidas, por dolores, por crisis, pero no te pierdes a ti mismo, porque ahora sabes dónde está tu hogar y siempre puedes volver. Y tal vez eso es lo que realmente significa soltar. No es olvidar quién te hizo daño, no es fingir que no te dolió, no es borrar recuerdos, es simplemente dejar de alimentar el pasado con tu energía presente. Es recoger todas las partes de ti que quedaron atrapadas en esa relación y traerlas de vuelta, es decir, con firmeza y amabilidad. Eso fue, aprendí, crecí, y ahora sigo adelante, sin rencor, sin resentimiento, sin necesidad de venganza o justicia, porque entendiste que la mejor venganza no es hacer sufrir al otro, es florecer, y estás floreciendo. Quizás aún no lo veas, quizás aún estés en medio del proceso, en la parte confusa, en la parte que duele, pero si has llegado hasta aquí, si estas palabras tienen sentido, si algo dentro de ti está respondiendo, significa que la transformación ya ha comenzado. Ya no eres quien eras, ya no aceptas lo que aceptabas, ya no toleras lo que tolerabas, y eso, aunque no lo parezca, es una victoria, es la liberación en marcha, no de una vez, no de forma dramática, sino gradualmente, silenciosamente, profundamente. Y cuando mires atrás dentro de unos meses, dentro de un año, te sorprenderás. Recordarás quién eras cuando comenzaste este proceso. Recordarás la desesperación, la obsesión, el dolor insoportable, y te darás cuenta de que esa persona ya no existe, no porque la hayas olvidado, sino porque te has transformado, y la persona que eres hoy ya no cabe en ese dolor. Ha crecido demasiado, se ha expandido demasiado, ha comprendido demasiado, y entonces, finalmente, entenderás el título de este vídeo. Dejar ir no es perder a alguien, es recuperar a quien dejaste atrás, es rescatar todas las partes de ti que fueron fragmentadas, descuidadas, abandonadas, es juntar los pedazos y reconstruir la totalidad. Y cuando estás completo, cuando te has recuperado a ti mismo, te das cuenta de que nunca perdiste nada de valor real, porque el único valor irreemplazable siempre estuvo dentro de ti, y nadie, absolutamente nadie, puede quitártelo, a menos que tú lo permitas, y ya no lo vas a permitir, porque ahora lo sabes. Sabes lo que cuesta perderse, sabes lo que significa traicionarse, conoces el dolor de abandonarse, y has decidido que nunca más vas a pagar ese precio, que a partir de ahora te eliges a ti mismo, todos los días, en todas las decisiones, en todas las relaciones, no de forma egoísta, sino con integridad, porque solo quien se preserva puede entregarse verdaderamente. Solo quien se ama puede amar verdaderamente, y solo quien está completo puede construir vínculos saludables. Y tú estás en el camino, estás volviendo a casa, y tu casa siempre has sido tú. Hay una mentira muy bien contada que persigue a quienes intentan liberarse. La mentira dice así:
Cuando finalmente te liberes, volarás. Te sentirás ligero, libre, radiante. Te despertarás un día y todo volverá a ser colorido. Y la gente cree y espera. Y cuando no sienten esa ligereza instantánea, piensan que han fracasado, que aún no se han liberado de verdad, que hay algo malo en ellos. Pero la verdad es otra. La verdad es que soltar no te hace volar, te hace aterrizar. Te hace pisar finalmente tierra firme después de años flotando en fantasías, en esperanzas, en versiones imaginarias de relaciones que nunca existieron. Y aterrizar no es menos liberador que volar, es incluso más, porque solo quien tiene los pies en la tierra puede caminar hacia adelante. Y tal vez esa sea la imagen más honesta de lo que significa liberarse de quien no te merecía. No es una trascendencia espectacular, no es una iluminación repentina. No es despertar curado y no volver a sentir nada nunca más. Es simplemente dejar de vivir en el pasado. Es despertar un día y darte cuenta de que pensaste en esa persona durante 5 minutos en lugar de 5 horas. Es notar que no sentiste ese nudo en el pecho cuando viste algo que te la recordaba. Es sentir nostalgia, pero sin desesperación. Es recordar, pero sin un dolor que te paraliza. Es reconocer que eso fue importante, pero que ya no define quién eres. Jung tenía una frase que resume perfectamente ese momento. No soy lo que me ha pasado, soy lo que elijo ser. Y esa elección no se hace una sola vez, se hace todos los días. Se hace cada vez que sientes el impulso de enviar ese mensaje y no lo envías. Cada vez que ves aparecer su nombre y no corres a responder. Cada vez que sientes el vacío y en lugar de llenarlo con la presencia de cualquier persona, eliges sentarte con él, respirar con él. Entender que el vacío no es un enemigo, es solo espacio, y el espacio se puede llenar contigo, con tus proyectos, con tus sueños, con tu reconstrucción. Y esa reconstrucción no es rápida, no es lineal. Hay días en los que te levantas bien, hay días en los que el desencadenante surge de la nada y sientes como si volvieras al principio. Pero no es así, porque incluso en los días malos, ahora hay algo diferente. Hay conciencia, hay comprensión, hay la certeza de que ya has pasado por esto antes y has sobrevivido, y volverás a pasar por ello, y otra vez, cuantas veces sea necesario, hasta que un día te des cuenta de que ya no estás pasando por ello, simplemente estás viviendo, y esa persona, ese dolor, ese capítulo se han convertido solo en parte de tu historia, no en toda la historia. Y cuando llegas a ese punto, cuando finalmente vives el presente sin estar atormentado por el pasado, ocurre algo profundo. Dejas de idealizar el sufrimiento, dejas de pensar que el dolor es sinónimo de profundidad, dejas de creer que las relaciones tienen que ser difíciles para ser verdaderas, y abres espacio para algo que quizás nunca hayas experimentado antes. La ligereza, no la ligereza de la negación, sino la ligereza de quien ha soltado el peso, de quien ha dejado de cargar con responsabilidades que no eran suyas, de quien ha comprendido que se puede amar a alguien y aún así elegir marcharse, que se puede desear el bien de alguien sin necesidad de estar presente en la vida de esa persona, que se puede honrar lo que fue sin necesidad de que siga siendo, y esa ligereza lo cambia todo. Cambia la forma en que te despiertas por la mañana, cambia lo que toleras, cambia lo que buscas, porque ahora ya no buscas a alguien que te complete, buscas a alguien que te complemente. Y esa diferencia, aunque sutil en el lenguaje, es enorme en la práctica. Completar significa que estás roto y necesitas a alguien que te arregle. Complementar significa que estás entero y eliges compartir esa integridad con alguien que también está entero. Y solo lo segundo construye algo sostenible. Pero, ¿y si no aparece nadie? ¿Y si haces todo ese trabajo, te curas, te integras, te conviertes en esa persona íntegra y consciente, y aún así te quedas solo? Esa es la pregunta que atormenta a mucha gente, y la respuesta no es reconfortante en el sentido convencional, pero es cierta. Estarás bien, porque la soledad consciente no es un castigo, es libertad, es no depender de nadie para sentirse completo, es no necesitar la validación externa para saber tu valor, es despertar solo y sentirte en paz. Y si aparece alguien, genial. Si no aparece, también está bien.
porque tu vida no está en pausa esperando a que llegue el otro. Tu vida está sucediendo ahora, y tú finalmente estás presente en ella. Y tal vez ese sea el verdadero vuelo. No es despegar del suelo, es dejar de vivir en las nubes, es dejar de fantasear con futuros que dependen de variables que no controlas. Es traer tu energía al aquí y ahora, a lo que puedes hacer, a quién puedes ser, a cómo puedes contribuir. Y cuando estás en ese estado de presencia radical, de compromiso total con tu propia existencia, ocurre algo curioso: te vuelves magnético. No porque estés tratando de atraer a alguien, sino porque estás vibrando en la frecuencia de la autenticidad, y la autenticidad es rara, es valiosa, y atrae de forma natural. Pero incluso si no atraes, incluso si pasas años solo, habrás construido algo que nadie te puede quitar, una relación sana contigo mismo. Y esa es la base de todo, porque todas las relaciones externas son espejos de la relación interna. Si no te respetas a ti mismo, atraerás a quienes no te respetan. Si no te valoras, atraerás a quienes no te valoran. Si no te amas, atraerás a quienes no te aman. Pero cuando finalmente construyes esa base sólida dentro de ti, cuando eres para ti mismo lo que siempre quisiste que fuera el otro, todo cambia. Y quienes entran en tu vida a partir de ese momento tienen que estar a la altura, porque ya no aceptas cualquier cosa. Y eso no es arrogancia, es discernimiento. Jung solía decir que el privilegio de la vida es convertirse en quien realmente eres. Y convertirte en quien realmente eres requiere dejar atrás quien creías que tenías que ser para ser amado. Requiere traicionar las expectativas familiares, sociales y culturales. Requiere decepcionar a la gente. Requiere decir que no. Requiere marcharse. Requiere, sobre todo, valor. Valor para ser rechazado. Valor para ser malinterpretado. Valor para ser abandonado. Porque cuando eliges la autenticidad, no a todo el mundo le va a gustar. No todo el mundo se va a quedar. Y está bien, porque los que se quedan no lo hacen por la imagen que proyectas. Se quedan por quien eres. Y ese es el único tipo de permanencia que vale la pena. Entonces, ¿qué haces ahora? Ahora que has llegado al final de este viaje. Ahora que comprendes que soltar no tiene que ver con el otro, sino contigo. La respuesta es simple, pero no es fácil. Vives de verdad, no en función de quien te ha hecho daño, no en función de quien pueda herirte en el futuro, sino en función de quién eres cuando nadie te está mirando, en función de tus valores, de tus sueños, de lo que hace que tu corazón lata más fuerte. Y cada vez que sientas la tentación de volver, de buscar de nuevo, de insistir una vez más, pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de quien quiero ser? Y deja que esa pregunta te guíe. Y recuerda siempre que lo necesites, que no estás aquí para ser merecido. Estás aquí para merecerte a ti mismo, para elegirte a ti mismo, para construir una vida que no necesite aplausos externos, porque ya tiene aprobación interna. Y cuando haces eso, cuando realmente te comprometes con tu propia existencia, te das cuenta de algo extraordinario. No has perdido a nadie. Te has encontrado a ti mismo. Y nadie, absolutamente nadie, vale más que eso. Ahora necesito preguntarte algo. Si estas palabras te han conmovido, si algo aquí te ha resonado profundamente, deja en los comentarios: hoy me elijo a mí mismo. Que esa frase sea tu compromiso, tu declaración, tu punto de partida, porque declarar es poder, y tú tienes más poder del que imaginas. Úsalo para liberarte, úsalo para reconstruirte, úsalo para vivir, por fin, la vida que siempre has merecido. Y recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue con los próximos vídeos del canal, porque esto no termina aquí. La transformación es continua y no tienes por qué hacerlo solo.